Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que lo organiza la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en articulación del Sistema de Bienestar Integral UNADISTA de la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. Mi nombre es Paola Salamanca, la líder de Bienestar, y para mí es un gusto presentar a la profesora Viviana Guillón, quien con su compromiso, con su entusiasmo, con su creatividad, nos ha querido compartir este hermoso taller. Así que, profe, buenas tardes, el espacio es totalmente tuyo. Me quedo acá para lo que necesites y para apoyarte en lo que requieras. Y Gracias, Paola. gracias. Gracias por la bienvenida. También quiero darle la bienvenida al maestro Andrés Felipe Álvarez desde Medellín, que nos está acompañando también en este taller y también quien también ha diseñado este espacio. Entonces, muchísimas gracias, maestro, por tu asistencia y también a todas las personas que nos están acompañando hoy desde las diferentes regiones. Maestro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias, Vivi, gracias, Paula, muy bien, muchas gracias. Por aquí atardeciendo, pero muy contento de verlas y pues sí, de que haya asistentes aquí a nuestro taller, muy contento y muy expectante de que nos cuenten sus experiencias con los análisis que hicieron de las obras, con la experiencia que tuvieron pues en las visitas. Y bueno, mm, no sé, maestra, que de pronto quieras, con que quieras que empecemos o si empezamos con los visitantes, pues Sí, me eh, parece. Ujú. Yo creo que sería bueno como que nos contaran un poquito respecto de la experiencia que tuvieron en estas semanas, ¿no? Yo aquí en Bogotá tuve la oportunidad de visitar con un par de estudiantes, de participantes de este taller, el Museo Nacional, y hicimos un breve recorrido también conociendo la colección y, por supuesto, poniendo en práctica los métodos de los cuales dialogamos. Entonces, me gustaría que ahorita más adelante pudiéramos ver un poco la página del Museo Nacional. De hecho, hay unos recorridos virtuales que valdría la pena que conozcan. Y también algunas otras plataformas. Casi todos los museos actualmente tienen también una versión de recorrido virtual. Entonces, podríamos intentarlo también desde allí, observar alguna obra o poder, digamos, dialogar respecto a las cosas que hemos charlado aquí. Y también pues concluir al final con el cierre. Entonces, no sé si alguno o alguna de ustedes les interesa empezar contándonos un poco qué museo visitaron, qué obra les llamó la atención y cómo les fue en la experiencia de aplicar los métodos que les hemos compartido. Adelante, si quieren levantar su mano o abrir su micrófono, por supuesto, son bienvenidos y bienvenidas. Es posible, mi profe Viviana, que hayan personas que no, que hasta hoy se conectan porque se enteraron del encuentro, porque les llamó la atención. Entonces, no sé si de pronto los contextualizamos un poquito para que no se sientan tan perdidos en el espacio de qué se trató, porque seguramente sí hay personas nuevas. Bueno, pues entonces ya que somos poquitos, estaría chévere que nos contaran, o sea, quienes han asistido a todas la primera sesión y quienes no. Entonces, pues, no sé, si quieren, podemos presentarnos, ¿no? Quienes están en sala y podemos hablar uno a uno, ya que pues no hay tantas personas. Entonces, quien quiera empezar, que nos cuente, pues, su nombre, que se presente brevemente y que luego nos cuente si ha asistido a las sesiones y si tuvo la oportunidad a las sesiones, o sea, me refiero a la primera sesión, y si tuvo la oportunidad de poner en práctica el ejercicio del cual hablamos, o no, o recién entran a la sesión. Entonces les agradecemos. Azul, tienes la mano levantada, adelante. Hola, ¿ustedes me escuchan bien? Te escuchamos. Bueno, entonces como la maestra Viviana ya lo dijo, mi nombre es Azul, Azul Camila Pardo. Yo soy estudiante de psicología y sí tuve la oportunidad de estar en las dos sesiones anteriores. Eh, entonces, pues respondiendo a la contextualización que nos solicita Paola, pues en la primera sesión fue un abordaje un poco denso, pero muy interesante sobre los diferentes métodos de apreciación de las obras de arte. Entonces,
está uno, que es el de Erwin Panofsky, que me parece que es como un poco el más fácil de comprender porque tiene menos pasos. Fue como el que más usamos durante el recorrido que hicimos en la sesión anterior en el Museo Nacional. Y básicamente consiste en empezar desde describir la obra hasta ir profundizando en, bueno, qué quiere decir el artista con eso que está plasmando en la obra. Entonces, bueno, estoy desde el celular, entonces no les voy a compartir como el análisis que yo hice, pero hubo una obra que me pareció muy curiosa, inicialmente iba a hacer el análisis de otra, que era Camila, más Azul, espera, te dejamos de Azul. escuchar. ¿Tú tienes de pronto un micrófono o algo para poder direccionar mejor tu voz? Es que creo que hay mucho ruido alrededor y no te escuchamos muy bien. Hola, ¿ya me escuchan? Pues un poquito mejor. Adelante. Ok, entonces, como les estaba diciendo, pues el método que más usamos en el recorrido del Museo Nacional fue el de Erwin Panofsky, que entonces consiste en empezar por describir la obra y luego empezar a profundizar cada vez más sobre qué quiere decir esta obra. Entonces, desafortunadamente estoy desde el celular porque me encuentro en una diligencia, no les puedo compartir, pero yo hice el análisis de una obra que de entrada me pareció muy rara porque parecían solo líneas de muchos colores, como pasteles, como rositas, rojitos. Y cuando yo lo miraba, yo decía, pues no entiendo nada. Pero al momento de contrastarla con la exposición, con las otras obras, era posible ver más elementos porque estaba junto a unas obras de paisajes. Entonces podemos ver cómo el artista desde los colores hace una visión de un paisaje. Entonces digamos que eso lo puede hacer desde el método de Panofsky y ya desde el método de un elemento que me quedó muy claro ahí fue, no recuerdo exactamente cómo es el nombre, pero es este que habla de cómo entendemos algo de la obra desde lo que nos dice el autor. Y pues el autor de la obra titulaba su obra como paisaje. Entonces, claro, ya cuando tú lees el título dices, claro, es un paisaje más abstracto. Entonces, pues ese fue un poco de mi experiencia con el taller. Yo creo que de pronto a lo que Camila se refería con el nombre de la obra sería los suplementos verbales, ¿cierto? Sí, sí, es esa la Sí, referencia que maestro, recuerdo que ella hizo. justamente. Listo, listo. No sé, maestra, pues como si hablamos un poquito de la experiencia de Camila o si hacemos como un paneo general o cómo quieres Sí, yo que... creo como hacer un paneo general, yo creo, para que podamos identificar quienes nos acompañan y también cómo va a ser el abordaje de la reunión, ¿no? Digamos, Dale, listo. para que todos nos entendamos bien. Entonces, Steven, tienes la manita levantada adelante. Buenas noches. Hola, Un Steven. cordial saludo para todos Buenas noches. ustedes. Mi nombre es Steven González y estoy estudiando artes visuales en la UNAM. Tuve la oportunidad de asistir al primer encuentro, ya al segundo no pude asistir ya que era en Bogotá, pero de acuerdo a lo que mandaron a los correos, unas lecturas y un trabajo que para hacer en Word, lo empecé a realizar y tomé como referencia la obra de arte El minero muerto. El minero muerto de Pedro Nel Gómez, que fue realizado en el año 1930. Hice las descripciones formales, la descripción formal, la descripción conceptual y de acuerdo a la lectura de 13 maneras de mirar un mirlo de Thomas, realicé los cuatro contenidos.
Entonces, allí empecé a mencionar la importancia del arte, ya que el arte nos permite ver el mundo desde diferentes perspectivas y despertar emociones. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la visión y la reflexión sobre esta obra en particular. En general, es un mural, El minero muerto, que se compone de varios elementos que se distribuyen en el espacio. En el primer plano se presenta a un minero. Steven, tú de casualidad, perdóname, te interrumpo, tú de pronto tienes una imagen de la obra que nos puedas compartir, compartiendo tu pantalla, o si quieres por ahora solamente realizar esta presentación chiquitita y más adelante entonces ya entramos en materia respecto a las obras que pudieron conocer, ¿te parece? Sí, me parece perfecto, ya que lo que voy a empezar a hablar es un poco extenso. Entonces, Ok, si me dan la oportunidad de ahorita dar mi punto de referencia de acuerdo a esta obra y ya listo. para compartirles también la obra de este personaje. Claro, sí, muchas gracias, Steven, y me haces pensar también en que es importante que más adelante en el taller, cuando tengamos la posibilidad de ver quiénes de ustedes realizaron el ejercicio, pues que nos compartan una imagen, si la tienen, si no la tienen, pues entonces puedan irla de pronto descargando en internet, si la obra se encuentra circulando allí, o si tienen una fotografía que ustedes mismos o ustedes mismas hayan tomado en la salida, también sería de gran utilidad para que podamos todos conocer la pieza, ¿no? Entonces, muchas gracias, Azul, muchas gracias, Steven, por la presentación. Continuemos entonces hablando un poquito cada uno y cada una de nosotros y de nosotras, hablando, haciendo una presentación breve, contándonos en qué zona se encuentra y si tuvieron la posibilidad de acompañarnos en la sesión número 1 y si tuvieron la oportunidad de hacer la salida de campo en la parte número 2 del taller. ¿Quién quiere continuar? Me gustaría pues, continuar a mí, aunque yo no estuve en la primera sesión, hacer pues la visita al museo y estuve contigo. Y desde mi punto de vista, la mujer de Levita, pues, la mujer de Levita de Efipiano Julián Caicedo, pues desde mi punto de vista, la mujer de Levita se puede representar de dos maneras. La primera es un hombre preocupado por una mujer bastante pálida que puede llegar a estar enferma o ya estar muerta y la acaba de encontrar. Al igual está preocupado por lo que haya pasado o lo que le puede estar pasando. La segunda forma se puede interpretar como un posible abuso, ya que la mujer se encuentra totalmente desnuda, tendida en el piso y pues el hombre directamente parece como querer tocarla, querer pues tocar su cuerpo desnudo, al igual de que ella se encuentra cubriéndose el rostro. Dana, muchísimas gracias por tu intervención y por contarnos la obra que seleccionaste. Si quieres, entonces ahorita más adelante en la sesión hacemos el despliegue como de ese análisis, compartiendo también la imagen para que podamos ponernos a todos con lo que cada uno y cada una tuvo la posibilidad de observar. Entonces, muchísimas gracias y ya retomamos esa parte y nos extendemos más en ella. ¿Quién más le gustaría presentarse simplemente diciendo su nombre, en qué zona se encuentra? Y si tuvo la oportunidad de acompañarnos en la sesión número 1, también nos interesa saber si hicieron la salida de campos y pusieron en práctica el ejercicio del cual hicimos propuesta el maestro Andrés y yo en la sesión número 1. Entonces, adelante, ¿quién le gustaría continuar? Adelante, Diana. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Niño, soy estudiante de psicología y me encuentro en el centro de Facatativá.
Y pues la verdad no tuve la oportunidad de estar ni en la primera ni en la segunda sesión, pero pues sí me llamó la atención como el nombre de la experiencia que se está realizando. Y de acuerdo a lo que las opiniones de mis demás compañeros, como lo mencionaba Steven, pues el arte pues no tiene límites, ¿no? Entonces es muy chévere poder tener este espacio en este momento. Gracias, Diana, por acompañarnos y por tu presentación. Continuemos. ¿Quién más le gustaría contarnos su experiencia y, bueno, presentarse sobre todo? Maestra, yo estoy buscando algunas de las imágenes que han mencionado. No sé también si de pronto algunas personas las quisieran escribir en el chat para poderlas buscar si ellos no tienen ahorita la posibilidad, de pronto están por el celular, Ajá. y que podamos pues también ir presentando las imágenes cuando ellos hablen. Ah, Eh, buenísimo. Sí, dale. Hasta ahora pues encontré las dos últimas, pero no recuerdo la que nos decía eh, la primera persona que habló fue Azul. Azul, ¿cierto? Eso. Sí, ella Era- nos los está compartiendo por el chat. Ujú. Ok, listo. Súper. Muchas gracias. Entonces, tenemos la obra de Espacios Transparentes, también La Mujer de Levita y también, bueno, la de Steven. ¿La pudiste encontrar? Es una obra escultórica, tal vez. No, es un mural. La Ah, muerte es un mural. del minero, creo que se llama. Ya la voy a... Bueno, las voy a colocar aquí en el chat también mejor, ¿cierto? Me parece. Listo, si las vamos mirando. Igual creo que con estas que ya tenemos podríamos empezar como a hablar un poquito al respecto, si de pronto los demás están un poco tímidos y no se animan del todo a participar. Pero de todas maneras me parece buena la propuesta del maestro Andrés de que vayan compartiendo por el chat, ¿no? Que vayan hablando un poquito respecto a si han o no, si tienen contexto o es su primera sesión. Recuerden que estamos en un taller en este momento que tuvo 3 sesiones, o sea, está constituido por 3 sesiones, de las cuales ya llevamos avanzados 2 sesiones, y hoy es la sesión de conclusión, la sesión de cierre, donde vamos a hablar un poco respecto a los métodos de los cuales nos hemos extendido un poco, y se trata del método de estudio de Erwin Panofsky, el método iconológico iconográfico, y también el estudio, o digamos la estrategia o el planteamiento de 13 maneras de mirar un mirlo, una mirla se llama, y el autor maestro, como es que el maestro Andrés sabe mejor. Thomas McKinley. Exacto, sí, muchas gracias, maestro. Entonces, tenemos esas dos propuestas y de repente podríamos hacer un breve contexto, ¿no, maestro? ¿Qué opinas? Como para que se ubiquen un poco. Sí, sí, claro que sí, Vivi. Pues, a ver, lo que hablábamos desde un principio y que creo pues que era nuestro interés, era acercar como a las personas que de pronto no tuvieran como todavía mucho conocimiento del arte, pero también a aquellas personas que pues que ya tienen algún conocimiento, a unas estrategias para, para podernos comunicar mejor con las obras de arte, ¿cierto? Básicamente se trata pues, de esto, este ejercicio. Ese comunicarnos mejor, pues es en realidad muy sencillo, ¿cierto? Yo creo que más que darles herramientas, pues para realizar unos análisis académicos de una obra, que sí, pues cierto, que sí se constituyen en herramientas de ese tipo,
pero creo que en principio no era nuestra pretensión, al menos con este ejercicio, sino como de que tuvieran algunas herramientas que les permitieran de pronto ver aquellos elementos que usualmente no vemos, ¿cierto? O de pronto que no estábamos todavía educados para ver en una obra de arte. El método de Thomas McKeevely, pues que mencionaba Azul al principio, que le parecía pues como más complejo, ¿cierto? En realidad es muy sencillo, pues creo, y eso me queda como tarea a mí, que fue el que les conté, pues el método, bueno, el método no, la estrategia, como creo que yo de pronto lo presenté como si fuera una cosa muy complicada. Bueno, tal vez es la primera experiencia que tenemos con este taller, entonces eh, hay cosas por mejorar ahí, ¿cierto? Pero en realidad cuando hablamos de los contenidos que propone McKeevely, pues la realidad es que es como casi que una lista de cosas que uno podría como mirar en una obra y que es como si él fuera una especie de duendecito al lado de uno recordándole que esas cosas existen y que vale la pena mirarlas, ¿cierto? Me gustó mucho cuando Azul presentó la obra de ella porque para mí pone en evidencia también las insuficiencias de estas estrategias, ¿cierto? Estas estrategias nos ofrecen una mirada muy amplia, sin embargo hay cosas que ellos no mencionan y que de pronto podrían hacer parte de lo que uno podría leer como información de una obra, ¿cierto? Azul hablaba del color de la obra y, por ejemplo, Thomas McKeevely no tiene en la lista de los elementos, no tiene específicamente al color, ¿cierto? Que puede ser un elemento que puede transmitir muchas cosas y puede mover muchas emociones. Yo también muchas veces he pensado que él, por ejemplo, no menciona el espacio y a veces es importante para una obra la manera en la que está dispuesta en el espacio y cómo conversa con los elementos que hay alrededor de ella. Esto no es pues con el ánimo de juzgar pues los trabajos de estos teóricos, de digamos pues como señalarles pues como unas deficiencias que en realidad no es que las tengan, sino que este aprendizaje de mirar el arte, ¿cierto? Y de conversar con el arte, creo que difícilmente se puede decir que es un aprendizaje como acabado, ¿cierto? Pues como que ya con estas cosas una obra de arte siempre se nos va a revelar cristalina, en realidad no. Pero eso es también lo bonito del arte, ¿cierto? Creo que para nosotros, pues que somos artistas, una de las cosas más valiosas que el arte tiene es precisamente que expande nuestra mirada del mundo, que nos está llevando siempre más allá de las posibilidades a las que estamos acostumbrados, ¿cierto? Y de eso se trata al final esto, más que de complicarse mucho como ay, este contenido, cuál es o aquel. Creo que está más cercano casi como de hacer un checklist, pero un checklist no pues como por chulear, sino por comprender mejor, ¿cierto? Por comprender mejor la información o lo que nos está contando en esas imágenes, ¿cierto? O en esas esculturas, pues en esas obras. También pues me parece muy interesante el contraste que pudieron vivir entre una estrategia y otra, porque creo que
hay ahí un asunto de la forma de acercarse también a las obras, desde que tiene que ver mucho con nuestra comprensión del mundo y la manera en que nos comunicamos, ¿cierto? Eh, esa, tal vez esa facilidad que hubo con Panofsky, siento que el método de Panofsky es un método que es muy narrativo, tiene mucho, casi que es como contar la historia de las obras, o al menos pues yo lo he visto siempre así, y creo que eso también tiene que ver mucho con lo que nosotros somos como cultura, ¿cierto? O sea, lo fascinante que es para nosotros que nos cuenten algo. Y en el mismo sentido, lo fascinante que es lograr contar algo de algo, ¿cierto? Creo que por eso nos gusta tanto el chisme, pues, porque nos gusta contar cosas. Y bueno, nada, eso es como lo que puedo decir en este momento. No sé, maestra, si tú quieras decir algo más. Sí, pues respecto al método de Panofsky, para complementar lo que estabas mencionando, es un método como que va de afuera hacia adentro, ¿no? Es como un método que primero nos pone en un ejercicio y es observar como la capa más superficial de una obra, en este caso sobre todo aplicado a la pintura, pensaría que es un método que va más bien dirigido hacia allá y como también lo decía el maestro, como un método narrativo también muy enmarcado en lo histórico, porque finalmente pues Panofsky era un historiador, entonces a él le interesaba muchísimo justamente esa dimensión como del arte. Y volviendo al asunto de las capas, pues en el primer lugar del método que propusimos, el método Panofsky, que lo propusimos como estrategia para observar las obras de arte en la segunda sesión, después de observar esa parte formal, matérica, casi que de la obra de arte, procedemos ya a intentar hacer una primera interpretación, de vincular, ahora sí, reconocer y vincular los elementos que se encuentran en la obra, ¿no? Empezar a vincularlos, relacionarlos e intentar interpretarlos, ¿no? Pero sin un contexto tampoco mucho más abierto que eso, simplemente eh, apreciando lo que ya podemos llegar a interpelar o a observar o a entender, a interpretar, también partiendo de nuestras propias experiencias y desde nuestro propio conocimiento. Y en el tercer momento ya empezamos a poner esa obra en contexto, relacionándola con otras obras tal vez, que era algo que observábamos en nuestra visita al Museo Nacional y era justamente este asunto del guión museológico, el asunto museográfico, la curaduría, como las obras de arte o en una colección como la del Museo Nacional de Colombia, ese museo que tiene también una historia particular en Colombia y que tiene también una colección de obras y que esas obras también constituyen a veces exposiciones nuevas cuando se hacen curadurías sobre esa misma colección y presentan una nueva exposición itinerante que coloca una narrativa ahí en juego, que puede tener que ver con el color, que puede tener que ver con los objetos, que era la curaduría que estaba actualmente en el Museo Nacional. Entonces era como reorganizamos esas piezas y empezamos a contar una nueva historia, ¿no? Entonces ahí podría partir ya lo iconográfico, que es justamente cómo esa obra se relaciona con el contexto, cómo también nos habla de un autor, cómo nos habla de un momento histórico, de un momento político, y desde allí empezar también a crear como ese universo, a constelar esa obra y conectarla con otros elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos en el método Panofsky desde afuera hacia adentro de la obra para empezar a construir como esa narrativa de lo que es? Entonces, son dos métodos que proponen cosas o aproximaciones posibles a una hora, pero pues, por supuesto hay muchas más, no son los únicos, son los que quisimos, digamos, contrastar en esta reunión, pero si les interesa el tema, por supuesto que pues es todo un campo de estudio, ¿no? Cómo podemos aproximarnos a las obras de arte y sobre todo también en las obras de arte contemporáneo, digamos que estos enfoques que estamos, y sobre todo el de Panofsky, es un enfoque muy moderno y con esto quiero decir que es un enfoque que se relaciona con piezas que tienen que ver con las artes clásicas, digamos como la pintura, por ejemplo, pero pues difícilmente vamos a poder analizar un performance desde ese mismo método, ¿no? Entonces, pues hay personas, hay curadores, hay historiadores, hay teóricos que se han encargado de plantear sus propias estrategias también para aproximarnos a las obras de arte y más, digamos, en un contexto contemporáneo, ¿no? Entonces,
Eso como para hacerles un breve contexto respecto a lo que hablamos en la primera sesión. Sin embargo, para puntualizar y detallar lo que dijimos, hay una grabación que les invitamos también a revisar para que complementen y comprendan mucho mejor cómo de qué va esta sesión, esta última sesión de nuestro taller. Entonces, maestro, no sé si quisieras que empezáramos a mirar las obras ya que nos proponen en el chat, ¿te parece? Claro que sí, sí, escuchémoslos. Bien, entonces pues nos acompaña entonces las obras que nos compartieron aquí. Tenemos, si quieren, en ese mismo orden que participaron, si quieres, Azul, si puedes hablar en este momento, cuéntanos un poquito respecto a tu experiencia en el museo y también a estas obras que te llamaron la atención, a la obra puntual que nos compartes, que es Espacios Transparentes. Yo quisiera, maestra, como plantearles una pregunta, ¿cierto? O sea, como aparte de lo que tú les estás sugiriendo de contar la experiencia y cómo les fue pues con ese análisis, lo que vieron y todo, yo quisiera también como plantearles la pregunta de, después de haber hecho el ejercicio, ¿cómo se sintieron frente a la obra, ¿cierto? Cómo se enriqueció su experiencia también, porque al final este ejercicio se trata de eso, ¿cierto? Como de que podamos tener una experiencia más rica del arte. Y entonces como sumarle también esa preguntita ahí. Gracias. Claro que sí, maestro. Muchas gracias a ti por complementar con esa perspectiva. Si quiere puede empezar Azul, pero si quiere empezar otros, quiere empezar Dana o quiere empezar Steven, pues adelante. Quien esté preparado o preparada. Bueno, si quieren, yo empiezo, pero no sé si me escuchan bien, porque pues es que voy en un bus, entonces me disculpo si no algo escuchar. Pero bueno, frente a mi ejercicio, realmente fue muy extraño porque cuando vi la obra en el museo, no fui con eso muy claro, pues, todo como lo que veía. Pero al momento de sentarme a escribir, como en este cuadro que nos habían propuesto, no tenía ni idea. Y realmente finalmente anoté como 2 palabras en cada casilla, no las tenía evidenciadas. Pero entonces se siente como parte de, digamos, viendo la obra, haciendo parte del ejercicio de una manera un poco más narrativa. Entonces, empezando por la parte formal, yo miraba este cuadro y, como les decía, me llamó mucho la atención por los colores que tenía, pero me parecía rarísimo porque formalmente no sabía qué decir, porque digamos, en la primera sesión, cuando la maestra nos exponía el método, decía, bueno, es cómo están ubicadas las cosas, pero yo lo veía, yo aquí no puedo hablar de cómo están ubicadas porque son solo líneas, o sea, veo unas líneas como rositas, como claritas, pero más allá de eso, no sé qué decir. Entonces el siguiente salto que yo di, y es la última imagen que les compartí, yo pude leer esta obra leyéndola desde el contexto como la había expuesto. Entonces, como les comentaba, la obra está expuesta al lado de 2 paisajes. El primer paisaje es súper claro, es súper definido, pues que hay unas palmeras, como una playa, un bosquecito al fondo. El que sigue, el del medio entre estas 2 obras, es un poco más difuso. Y ya cuando llegamos a la obra que yo le dije, no, claro, es un paisaje, pero aquí lo que le interesa al autor no es mirar cómo se ve ese paisaje, sino como esas luces, de pronto ese sentimiento que puede traer ese paisaje. Y finalmente, desde los contenidos de McKinley, no estoy segura si, porque no recuerdo bien, pero me parecía que había uno que hablaba de cómo estaban expuestos. Entonces, pues ahí estaría un elemento de McKinley. Y el otro es el que les mencionaba al comienzo, que me pareció clarísimo, que fue el de los suplementos, entender la obra de arte a partir de los contenidos que dan por los suplementos verbales del artista, porque cuando uno mira el espacio, bueno, se llama espacios transparentes, entonces, claro, y vemos porque son colores claritos, que transmiten como una sensación más de calma. Y finalmente pensé que lo había compartido, pero no.
En el museo hay una herramienta que nos permite ver la obra con una descripción. Entonces, cuando la leemos, ya nos dice, es un paisaje. Entonces, claro, ya leyendo, pues estos suplementos verbales está delimitado qué tienes que ver, qué tienes que entender. Y pues esa fue mi experiencia. ¿Cómo me sentí después? Como les digo, fue muy raro salir al museo teniéndolo clarísimo, pero el momento de escribirlo fue muy confuso, como que finalmente sentía que no podía terminar de entender la obra. A mí me parece súper bonita esa experiencia que cuenta Azul Camila, eh, por, por varias cosas, pues cierto. Una me parece muy bella como la inocencia como tal de la experiencia que tuviste, ¿cierto? Es enfrentarse ante la incertidumbre que a veces produce una obra, ese enfrentarse al no saber, al no entender, a la barrera, ¿cierto? Que hay algunos pues teóricos que la llaman así como la barrera que en principio le ofrece a uno una obra, pero me parece muy lindo como tu curiosidad pues empieza a romper la barrera, ¿cierto? Y como empiezas a leer un montón de elementos que hay eh, dándote, dándote cosas, ¿cierto? Me parece muy importante esta foto que compartes de la obra al lado de los otros paisajes. Creo que es un montaje muy bien hecho, ¿cierto? Muy clave, pues también a la hora de compartir y percibir una obra como estas que si se ve de pronto al lado de otro montón de obras iguales, tal vez uno no va a caer en cuenta de esa forma tan potente de qué es lo de qué es lo que se está viendo, ¿cierto? Y de qué va esta experiencia. Eh, pero cuando tú la ves así como está en el montaje, y obviamente eso es pues un elogio para el curador o la curadora, eh, es un acierto, ¿cierto? Es un acierto porque no solamente te hace comprender o te hace pensar en el paisaje, sino que te empieza a cuestionar las formas que tenemos de pensar en el paisaje, ¿cierto? De entender el paisaje y de los elementos de los cuales somos conscientes en un paisaje. Porque, como decía esa reseña que tú nos muestras en otra imagen, son paisajes donde el foco está puesto en lo atmosférico, ¿cierto? En lo atmosférico que regala el color. Y a mí me hacían pensar mucho como en lo que uno ve cuando va, pues diría cuando se hiciera un viaje en un tren a una velocidad, ¿cierto? Como considerable, y que o de pronto en un carro, ¿cierto? Si uno va por una autopista como que permita mucha velocidad y uno se queda mirando al frente de la ventana, eh, de pronto a veces lo que uno puede ver son estos barridos, ¿cierto? Como estos barridos de color y no necesariamente figuras, ¿sí? Entonces empieza como a aportarte un montón de cosas muy interesantes, pues, y me parece muy bonita la experiencia que tuviste, Camila. No se me había ocurrido como esa forma de verlo, desde como si uno fuera en un vehículo a gran velocidad, pero está interesante también, es como que cambia la perspectiva de la hora. Yo lo veía muy romántico. Pero, o sea, eso no es que esa sea la forma de verla, ¿cierto? Yo creo que eso es algo pues que también es muy interesante bueno, de este ejercicio que estamos haciendo, creo que es un hallazgo muy chévere y es que
conversar sobre el arte, por ejemplo, conversar sobre las obras, también es valioso, ¿cierto? Como que usualmente pensamos que el ejercicio de contemplar arte es un ejercicio como muy personal, ¿cierto? Muy silencioso, muy de uno, pero este asunto de conversar es chévere porque eh, la obra de hecho se empieza como a abrir y a abrir cada vez más, y lo que se abren son posibilidades, pues nadie dijo que la obra tiene que ser de una manera, ¿no? Muchas gracias, maestro, y muchas gracias, Azul, también por contarnos tu experiencia y la selección de tu obra y cómo empezaste a navegarla y a comprenderla. No sé si quieran Dana o Steven también contarnos un poco respecto a extender un poco lo que nos estaban contando, más bien hace un ratito respecto a la obra que les llamó la atención, su experiencia y la pregunta que el maestro formuló hace un momento también. Nos interesaría conocer también ese aspecto de su experiencia. Adelante, Steven o Dana o quien quiera participar. Buenas noches de nuevo, Steven. Hola, Steven, adelante. Sí observaron la imagen de la obra que nos compartió el profesor o comparto la imagen. Pues la obra está ahí en el chat. Yo creo que es visible para todos. Entonces, si quieres, cuéntanos y Bueno, nosotros la vamos mirando aquí. bueno, como ya les mencioné anteriormente, escogí la obra El minero muerto del reconocido artista Pedro Nel Gómez. En esta obra es un mural pintado por Pedro Nel, recordando que Pedro Nel se iba más por la parte muralista. Eh, es un reconocido muralista colombiano. Se reconoce y se recuerda por el compromiso social y su figurativo. Allí también se observa que Pedro Nel Gómez fue un pintor que nació en el año 1899 y murió en 1984. Sus obras siempre se caracterizaron por su compromiso social y la presentación de la vida y las luchas de los trabajadores, luchas que pasaban los trabajadores de las clases bajas. Se menciona también que Gómez utilizó su arte para transmitir mensajes de justicia social y para presentar la realidad de los sectores menos privilegiados de la sociedad. Se puede recordar que en ese tiempo existía la clase baja, la clase media y la clase alta, donde él hace alusión y representa la clase baja. Ya entrando un poco más a la obra, en la descripción formal del minero muerto, podemos ver algunos detalles. El primer plano de la obra, se observa la figura de un minero muriendo, mientras dos doctores intentan rescatarlo. En en el plano medio se ven otros trabajadores observando la escena. Allí se pueden observar que muchos de ellos están observando detalladamente lo que le pasó al minero, pero algunos otros están bebiendo, saciando su dolor. Así es como lo interpreto yo. Es importante también destacar que en en el plano medio se observan algunos trabajadores sin camisa. Ya en el fondo se presenta un cielo que no luce limpio. Es importante también destacar la expresión, como lo dije anteriormente, de los personajes, que reflejan dolor y desesperación. Además, también se puede notar que la mayoría de los trabajadores no tienen camisas, lo cual puede simbolizar su difícil precarencia en la situación laboral. Ya en la descripción conceptual, para dar una pequeña reflexión, se puede dar a conocer que el minero muerto se interpreta la muerte del minero como una presentación de vulnerabilidad humana
frente a los contenidos laborales peligrosos. Las doctoras, la doctora y el doctor simbolizan esa esperanza y el intento al rescate. Se puede observar en la obra que la doctora está intentando prender una vela. Esta vela la interpreto como esa esperanza que tienen estos mineros, una esperanza que se está desvaneciendo ya que uno de sus compañeros está muriendo. También se puede observar que en esta obra se hace una visita como una crítica social a las condiciones de trabajo de los mineros y a la falta de la protección y seguridad laboral. Además, el cielo no limpio es el fondo que se puede presentar en el impacto ambiental de la actividad minera, ya que hay algunas minerías que son ilegales en nuestro país y también alrededor del mundo. Estas minerías ilegales no cuentan con los materiales de salud necesarios. Entonces es un riesgo que estas personas toman por llevar simplemente algunos de ellos un bocado de comida a sus casas, ya que se observa que el trabajo ahora está muy duro para los que no tienen em, no tienen educación superior. Entonces se observa que en el cielo no es limpio, ya que hay mucha contaminación por estas minerías. En el contenido se mencionan 4 contenidos, pero destacándolos y relacionándolos con el texto 13 maneras de mirar un MIR. Al analizar esta obra pude identificar varios contenidos revelantes, como la crítica social, la vulnerabilidad humana, la conexión con el entorno, la apreciación de la belleza en medio de la adversidad, que son conceptos que también se abordan en este texto. Por terminar, quiero dar una pequeña reflexión. Allí puedo contemplar en el minero muerto algo que invade mi mente, que invade un sentimiento de tristeza y compasión por estos trabajadores representados. La obra me hace reflexionar un poco sobre las desigualdades sociales, la importancia de luchar por condiciones laborales justas. Como lo dije anteriormente, estas minerías ilegales buscan trabajadores, pero estas personas buscan este oro, ganan una pequeña parte de allí y la otra se la lleva esa persona superior a ellos, los patrones, por decirlo así. Entonces, los que más arriesgan su vida son ellos, que se llevan una pequeña parte. En cambio, el que no está arriesgando se lleva casi el 80%, el 90% de estos trabajos. Entonces es una desigualdad muy notable. También se ve que Pedronel se basa en las historias reales. En conclusión, para recapitular los puntos principales abordados, el minero muerto de Pedronel Gómez es un mural que representa la difícil realidad de los mineros y plantea reflexiones sobre la justicia social y el impacto humano ambiental de la actividad minera. Ya por terminar, una reflexión final sobre este impacto. Esta obra nos invita a cuestionar las condiciones laborales injustas y a generar conciencia sobre las desigualdades sociales. Además, nos recuerda el poder de arte para transmitir mensajes y provocar reflexiones en la sociedad. Quiero agradecer por la atención y por permitirme compartir mi análisis y la reflexión sobre esta obra. De acuerdo a la pregunta que planteaba ahorita el profesor, primero fue una experiencia que me dejó una experiencia grata, ya que al principio al observar esta obra,
creía yo que los que habían alrededor del minero, los dos personajes, era su mamá y el que estaba sentado, el doctor, creía yo que era un padre ya dándole fin a esta persona. Pero ya investigando más, pude observar que eran dos doctores intentando salvarle la vida a este minero. Entonces me deja una reflexión grata de que las obras de arte guardan historias, guardan historias reales o basadas en estas historias que son la realidad de muchas personas. Pues por mi parte pienso que el arte no es solo la pintura, no es solo esas técnicas o esos lienzos con diferentes colores. Lo que en verdad hace un cuadro es la historia que hay detrás de él, es la historia que conmueve a las personas que ven esta obra. Entonces, el arte es la forma de expresarse de muchas personas, la forma de una persona no quedarse callada a una injusticia, es, es enviarle un mensaje a los espectadores. Gracias. Steven, muchísimas gracias. Yo quisiera de verdad agradecerte por el trabajo tan juicioso que hiciste, pues por el análisis que hiciste, por esa reflexión final tan clave, tan importante que acabaste de hacer. Creo pues que o sea, me deja en realidad muy conmovido que esa haya sido como tu reflexión final, que nos compartas esa idea de que el arte nos cuenta cosas, ¿cierto? Nos cuenta historias y sobre todo, pues, nos cuenta historias de nosotros. Pero también me conmueve mucho que ver que la historia no se acaba en la pintura, ¿cierto? O sea, yo nunca había visto a Pedronel como lo acabo de ver con tu narración. Y te lo digo de corazón, te lo agradezco porque siento que me reconciliaste con Pedronel. Hacía mucho como que le había perdido el interés y verlo de la manera en que tú lo ves y en la manera en que nos cuentas lo que estás viendo, creo que de verdad me reconcilia con esa mirada que él está proponiendo ahí y que tú estás reconstruyendo, ¿cierto? Y que estás narrando. Entonces me parece muy bonito eso, como que que las historias no se acaban con la obra, sino eso que empieza a pasar cuando nosotros nos apropiamos de la historia de la obra y nos damos a la tarea también de contarla como lo has contado tú. De verdad te lo agradezco mucho. Me quedo como sin palabras, pues, para eso. Y ya, solo te quería decir eso. Y muchas gracias, Steven, por la rigurosidad de tu ejercicio, por el amplio, digamos, detalle que estás tomando en cuenta para analizar esta obra y para interpretarla y para también atravesarla por tu propia experiencia, ¿no? Porque al final podríamos todos trabajar la misma obra y cada uno de nosotros muy probablemente eh, contaría historias también diferentes. Y eso también es la riqueza, ¿no? Justamente lo que estábamos hablando de que nos cuenta historias, pero también son historias de nosotros mismos, que es lo que nos cuenta también el maestro Andrés. Entonces, si quieres, Dana, puedes irnos contando también tu experiencia, cómo te fue. Dana también nos acompañó en la salida de campo junto con Azul. Entonces estuvimos en el Museo Nacional observando en vivo de cerca la obra de La Mujer de Levita, que es una obra impresionante, ¿no? La obra de Mujer de Levita, porque es una obra hiperrealista eh, que digamos que en la sala se encuentra también con un montón de obras de otros autores, como por ejemplo, pues
Fernando Botero, pero por ejemplo también los Bachuez, está también obras de Obregón, entonces cómo dialogan también todos estos autores, y estos, sobre todo eran hombres, creo que todos eran varones, pero cómo estos artistas de la historia del arte colombiano moderno nos hablan también de la historia del país y de la representación, de la influencia también de otras culturas en nuestro país y de otras formas de representación y de las nuestras propias, ¿no? Cómo empieza a dialogar todo en esa sala. Entonces, no sé si Dana quieras ya empezar a como a contarnos un poquito respecto a la experiencia y a también lo que te deja la actividad, ¿no? Como son esa nueva forma de aproximarte a las obras a partir también de lo que hemos podido compartir en este espacio. Bueno, pues la verdad, yo fui a la actividad, sí sabiendo que íbamos a ver arte, íbamos a visitar un museo, pero no sabía que iba a ser totalmente leer las pinturas y conocer más las pinturas desde un punto de vista tanto como del artista como del de uno mismo, como el sentimiento que uno le transmite la pintura. Al igual de que pues la mujer de Levita me llamó mucho la atención por el hiperrealismo que trataba y porque pues por los dos conceptos que le pude haber sacado. Además de que era la única pintura que, por así decirlo, tenía algo enfrente que en toda esa sala que impedía el hecho de que uno se pudiera acercar tanto a ella. Y que era la única que estaba, por así decirlo, también muy, pero muy en ese espacio y con ese espacio entre los otros cuadros. Además de que, pues, sí me gustó mucho la actividad porque no solo aprendí a leer arte, sino que también al Museo Nacional y pues disfruté mucho la actividad, al igual de que pues también me ayudó a mí y pues me puso feliz la actividad. Muchas gracias, Dana. Muchas gracias también por tu tiempo para compartir allá en el museo. Creo que hubo varias piezas que a Dana le llamaron la atención. Me acuerdo una en particular que era ¿cómo era que se llamaba? Esta obra que te gustó tanto, que era un objeto, ¿no? Que era un objeto, La maniviola. la maniviola, sí, que era un objeto súper interesante que era un artefacto como para reproducir imágenes a través como de transparencias, como una especie de proyector de diapositivas, pero más precario, y contenía también como en vez de estas diapositivas, una serie de cajitas como con objetos dentro, ¿no? Entre esos objetos estaban animales disecados. Entonces, era también muy interesante compartir en el museo y poder observar también cómo esas piezas de diferentes temporalidades y de diferentes técnicas empezaban a generar diálogo entre sí, pero también hacernos preguntas, ¿no? Respecto a lo que el arte es o pensamos que es, ¿no? Y esas diferentes temporalidades que encontramos en museos como el Museo Nacional también nos cuestionan como respecto a los discursos del arte en la historia, ¿no? Como que se ha encargado de decirnos el arte con el tiempo o cuáles han sido esas funciones, digamos, inicialmente, como que podríamos rastrear en la historia, ¿no? Y el Museo Nacional, pues el ser un museo histórico también, pero al mismo tiempo que contiene, como decía yo, piezas que tienen que ver con lo etnográfico, con lo antropológico, con lo histórico, con lo artístico, pues nos permitió también como navegar un poco entre diferentes especies de imágenes y de piezas, ¿no? No sé si de pronto sea el momento, ya que digamos que hablamos de las obras que ya nos compartieron en el chat, de hacer una breve visita virtual, ¿no? Como nos gustaría también como invitarles a que conozcamos estos espacios expositivos en línea, donde podemos hacer recorridos virtuales. Voy a compartir mi pantalla para que podamos echar un ojito. Me cuentan si la están viendo ya. Sí, maestra.
Bien, pues aquí estaba mirando la página del Museo del Prado y también la página de esa página que es Google Arts and Culture. Y pues aquí en esta página de Google, que es un buscador clásico como de cualquier, como el académico de Google o el Google normal, pero es un buscador que nos permite tener la posibilidad de observar diferentes temáticas del arte y también pues con diferentes también estrategias pedagógicas y didácticas nos permite explorar como la historia del arte, ¿no? Podemos también encontrar algunos juegos y incluso aquí en explorar pueden ustedes empezar a encontrar como selecciones de imágenes, por ejemplo, por colores. Entonces, por ejemplo, aquí pueden observar en el color violeta todas las obras que nos salen como una especie de curaduría automática del buscador que nos permite empezar a vincular imágenes que inicialmente entre sí no tendrían nada que ver, pero las vincula el hecho de que de la representación, bueno, como en este caso del color, pero hay otras cosas que las pueden vincular. Por ejemplo, también en cuanto a la época, ¿no? Pueden empezar en este mismo buscador a enfocarse como en ciertos momentos de la historia del arte y empezar a relacionar las imágenes, o incluso también podrían visitar exposiciones o simplemente en el buscador digitar el nombre de algún artista para conocer un poco más de su obra, ¿no? Acá también el buscador nos arroja una colección de imágenes relacionadas con corrientes artísticas organizadas según la letra o la fecha. Pueden empezar como también a navegarlo, pero también están categorías como por ejemplo acontecimientos históricos o sitios específicos o técnicas artísticas o incluso artistas. Y lo que vinimos pues es este ejercicio pues de poder tener videos de ciertas obras en un recorrido de 360 como la pueden observar aquí. Pueden empezar a recorrer las obras, pausarlas y continuar como observándolas, ¿no? Entonces, pues recomendarles que visiten este tipo de recursos para conocer obras alrededor del mundo. Entonces, bueno, esa y también quería mostrarles algunas del Museo Nacional, pero al parecer no sé si es un problema como con la actualización de mi computador o si es un problema ya de la página, pero los recorridos virtuales de las exposiciones itinerantes del Museo Nacional no están ahorita disponibles. Sin embargo, les sugiero que busquen en la página a ver si para comprobar si es solamente mi computador o si en realidad es la página. Ustedes pueden empezar a conocer aquí a través de la página del Museo Nacional la información. Tienen, por supuesto, muchas estrategias que son presenciales en las instalaciones del Museo Nacional en la ciudad de Bogotá, pero también hay otras que tienen que ver con recursos en línea que nos permiten conocer las colecciones o también incluso servicios educativos. Esto también es algo en lo que hemos estado pensando trabajar desde Bienestar Institucional con los museos y es poder generar alianzas para que podamos realizar talleres en línea con los museos, ¿no? Entonces, pues es otra cosa que nos gustaría proponerles en los siguientes periodos a todos y a todas a quienes estén interesados en conocer mucho más respecto a la lectura de imágenes o en general al circuito de los museos o en general al arte, ¿no? No sé, maestra Andrés, si tú conozcas alguna otra página que donde de pronto podamos hacer un recorrido en línea mientras vamos observando esto. Maestra, yo sí he conocido, pero honestamente en este momento no las tengo presentes. Yo Los creo museos tienen que ahora esa estrategia, ¿no? Ujú. sí, sí, creo que hay muchas. Unas mejores que otras, pues, ¿cierto?
Ajá, sí, claro. De hecho, pues, hay unas que tienen estos recorridos 3D muy chéveres, como que uno puede, creo que el semestre pasado precisamente vi una muestra en Barcelona que era así, como un recorrido virtual 3D. Entonces, pues uno iba como caminando por las galerías del museo y me pareció muy interesante, pero no tengo pues como el dato aquí de cuál fue el lugar. Bueno, pero pues por ahora podemos proponerles que visiten este recurso, esas 3 páginas que les proponemos, y que puedan explorar un poco más e ir observando. Como les decíamos en la primera sesión, es súper importante como empezar a agregar elementos a nuestro lenguaje visual digamos, acostumbrarnos a las imágenes o aproximarnos, digamos, más a las imágenes artísticas o en este caso de las artes plásticas y visuales para poder empezar a generar pues ese músculo, digamos, de la interpretación y de la sensibilidad hacia estas imágenes y que podamos cada vez más entender el trasfondo de ellas y lo que nos quieren contar, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta o le gustaría intervenir con algún comentario en este punto de esta reunión. También les recomendamos mucho en el chat, están compartiendo un enlace de asistencia a esta reunión. Nos interesaría mucho también conocer su experiencia y que podamos también continuar proponiendo espacios como este con bienestar institucional y también, por supuesto, el programa de artes visuales. Cuéntenos un poquito qué piensan. Acá en esta plataforma también pueden visitar por ejemplo, acá me acabo de dar cuenta que está la Casa Azul del Museo de Frida Kahlo en la Ciudad de México. Se puede hacer el recorrido virtual, se pueden entrar a las salas también y recorrer las obras, poder observarlas si quieren como con más detalle, observar las fichas y poder ver de qué se trata el recorrido por la Casa Azul en México. Ahí pueden irla observando y navegando. Una cosa muy chévere, maestra, esto que estás mostrando es que le empieza como a hacer dar a uno ganas de ir a visitar lugares, ¿no? O sea, creo que es muy chévere como soñar con esas cosas también como artistas. Es bonito viajar con intención también, ¿cierto? Ujú, No solo, claro, es rico también, pues cuando uno hace un viaje así a la deriva, pero es bonito soñar con esto también, como que finalmente es nuestro, uno de nuestros lugares de interés y que nos ujú. puede abrir muchas cosas sobre una cultura, sobre eh, unas creaciones, ¿cierto? Más allá de lo común, pues que las personas experimentan en un viaje. Y así es. Sí, 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 me parece que definitivamente como ampliar también como el rango de lo que podemos visitar de un museo a través de este tipo de recursos, pues nos invita a lo que dice el maestro, ¿no? Como poder invitarles y creo que ese es finalmente como el objetivo de esta reunión, ¿no? Y de este taller, como que sea una provocación para que cada uno y cada una de ustedes en el lugar donde se encuentra y con los recursos que tiene disponibles pueda irse aproximando cada vez más hacia el lenguaje artístico, hacia las formas de expresión que han tenido los artistas también o las propuestas que han tenido en diferentes momentos de la historia del arte y cómo dialogan con nosotros en esta contemporaneidad, cómo podemos atravesar desde nuestra propia mirada esos discursos o esas formas de ver el mundo y enriquecer la nuestra propia, ¿no? Eso siento que es el mensaje de este taller y de este espacio. Por supuesto, vamos a continuar
proponiendo este tipo de salidas y encuentros en las diferentes regiones y también desde esta modalidad remota para que podamos seguir compartiendo y ampliando este tema que, pues, por supuesto, es un tema muy, muy amplio y que vale la pena por completo que continuemos poniendo en juego y sobre la mesa en estos encuentros de vida universitaria. No sé, maestro, si quieras mencionar algo más antes de que hagamos el cierre de nuestro taller. Eh, pues no, yo la verdad como agradecerles por su presencia hoy, pues a ti obviamente maestra, ¿cierto? Y a los estudiantes y a las estudiantes a Paola también pues que nos ha ayudado como mediando en este espacio. Pero de verdad sobre todo pues a las estudiantes y los estudiantes que se permitieron esto, ¿cierto? Que se permitieron este gusto de ir a buscar una obra, a conversar con ella, a desarrollar esa sensibilidad y pues la capacidad de mirar, ¿cierto? Yo creo que es casi que el único deber que tenemos como artistas, eh, como deber ineludible, ¿cierto? Es como cultivar esa curiosidad. Creo que eso sí es una cosa que nosotros no podemos, de la que no podemos prescindir, de cultivar esa curiosidad, de inquietarnos, de dejarnos tocar, cuestionar por la creación, ¿cierto? Y por la realidad, pues finalmente. Y ya eso, que muchas gracias por su asistencia y por su trabajo, pues, que no quisiera llamarlo trabajo, pero no se me ocurre otra palabra mejor en este momento. Muchas gracias a todos y a todas por su disposición a escucharnos y a compartir en este espacio y por supuesto continuaremos invitándoles a nuevas experiencias desde el arte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio que pues para los que no somos de artes visuales es como salir un poco de nuestra academia y explorar un mundo nuevo. Entonces, muchas gracias. Gracias, Azul. Qué chévere. Bienvenida siempre. Sí. Gracias a Muchas, todos. muchas Dale, sí. gracias por esta experiencia. Me la disfruté mucho. Es como salir un poco de mi rutina diaria y poniendo en conocimiento también lo que he mirado desde introducción a las artes visuales. Gracias por esta experiencia. Gracias a ti. Muchísimas gracias por todo tu esfuerzo y también el tiempo que dedicaste a este taller. Un abrazo para todos y que tengan una bonita noche. Chao, feliz noche. Chao. Chao, muchas gracias por el momento.